Hola de nuevo. Hoy retomamos el tema que os presenté en la pasada lección de Fundamentos de Dinámica Molecular y trataré de mostraros de forma muy simplificada los pasos necesarios para llevar a cabo la preparación de un sistema y el lanzamiento de un cálculo de dinámica molecular, en este caso mediante el programa de simulación AMBER. En esta lección iremos viendo, por un lado, trabajaremos con esta terminal Unix que vemos a vuestra izquierda en color negro, y a la derecha irán viendo los diferentes pasos de manera muy simple que llevaremos a cabo, que se pueden resumir en estos 6, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo final aquí es el de tratar de digamos, crear un sistema y simularlo, un sistema que tenga un ligando solo dentro de una caja de aguas y con el objetivo final de tratar de conocer las diferentes conformaciones que este ligando podría tener. Bien, en un primer lugar, el primer programa que usaremos precisamente no es un programa de dinámica molecular, pero digamos, nosotros para poder llevar a cabo una dinámica, como os he comentado, es necesario parametrizar, ¿no? Es decir, asignar parámetros a los diferentes átomos, enlaces, etcétera, que tiene nuestro sistema. ¿Vale? Bien, para conseguir estos parámetros es necesario determinar para cada uno de los átomos que tenemos una serie de cargas, ¿de acuerdo? Una serie de cargas que usaremos mediante un método que se conoce con el nombre de método RESP, ¿vale? Y esto, para calcular estas cargas de forma bastante precisa, usaremos un programa que no es de dinámica molecular, que es, en este caso, Gaussian. Gaussian, concretamente Gaussian 16, es un programa que está fundamentado en este caso en lo que se conoce como QM, en mecánica cuántica, es decir, no es MM, que es lo que hemos comentado hasta la fecha, ¿no? Que sería dinámica molecular. Y esto es un programa que, bueno, ahora os mostraré cómo se calcula, ¿vale? Básicamente, como en muchos programas, se necesita, en este caso, un input y tiene este formato. Generalmente todos los cálculos de Gaussian suelen tener un formato parecido. En la parte inicial tenemos una serie de parámetros de procesadores, de memoria, y sobre todo la última de todas, la más importante, es donde tenemos el método que usaremos de cálculo, el basis set y diferentes opciones de ese cálculo, ¿vale? Entonces, bien, luego también es muy importante especificar la carga y la multiplicidad, y toda esta parte de aquí son las coordenadas, es decir, ¿no? Cómo están dispuestos los átomos en nuestra molécula. Vale, aquí tendremos pues, qué átomos son y X y Z cómo están colocadas. Y finalmente abajo especificaremos el archivo que queremos crear en este caso, que se llama GESP, ¿vale? Que es el objetivo principal de este paso. Muy bien, entonces a continuación este input lo usaremos para lanzar el cálculo. En este caso es un tipo de cálculos que generalmente usamos digamos, un ordenador externo, ¿vale? Normalmente no lo calculamos directamente en nuestro ordenador, sino que necesitamos un ordenador realmente más potente para hacer estos cálculos. Y generalmente, en este caso, tenemos un script que puede ser pues, el aspecto que tenga vuestro ordenador, ¿no? Como tengáis que lanzarlo, pero generalmente muchos de estos cálculos necesitan una parte inicial, bueno, que es esta parte de color lila que vemos aquí, que se refiere pues, a una serie de aspectos necesarios para lanzar por un gestor de colas. Pero aquí lo importante que nos interesa a nosotros es esto último de aquí, ¿de acuerdo? Esto es propiamente dicho el cálculo de Gaussian, ¿no? Cómo se lanza. Tenemos G16, que es el programa, Gaussian 16, luego tendremos el input, que es lo que os he mostrado anteriormente, y a continuación veremos el .log, que es el archivo, el output que nos genera este Gaussian, ¿vale? Aunque, como os he dicho, lo que nos interesa a nosotros es el archivo GESP, que es el que usaremos en el segundo paso, que es el que a continuación os mostraré. Bien, en este segundo paso lo que queremos obtener es el archivo prep a partir de un programa, que en este caso sí que ya entramos en el paquete AMBER, que se llama Antechamber, ¿vale? Bien, nosotros cuando hagamos hecho este cálculo, ¿vale? Lo que tendremos, el cálculo anterior, tendremos este archivo de aquí, ¿vale? Que os estoy mostrando, que es el ephedrine acabado en .ges, ¿vale? Nosotros con Antechamber usaremos este comando de aquí, ¿vale? Pondremos Antechamber. A continuación lo que pondremos será primero el input, es decir, ¿no? El input GESP que acabamos de crear recientemente. Luego, en la opción "-fi" indicaremos el formato de este archivo. Luego, con la opción "-o" indicaremos el archivo prep que queremos generar, que en este caso le llamaremos ephedrine.prep. A continuación vendrá el "-fo", que será el formato de este archivo output, que se llama, en este caso sería prepc, que es el formato que estamos usando. Luego pondríamos "-t", que sería el método de cargas que hemos usado para calcular, que en este caso es el método RESP. A continuación vendría el "-g", que es nuevamente ponemos otra vez el archivo GESP que hemos generado. Y finalmente "-at", que sería atom type, es decir, qué campo de fuerzas vamos a usar para parametrizar en este caso nuestro ligando, ¿vale? En este caso pondremos GAF, y cuando lancemos, después de un rato, se nos generará una serie de archivos, una gran cantidad de archivos, pero aquí lo que realmente nos interesa aquí es este archivo que os muestro aquí, que es el ephedrine.prep, ¿vale? Lo que haremos será nosotros abrirlo para que veáis más o menos cómo es,
¿vale? Y si ponemos aquí veremos que tiene este aspecto. Una cosa importante que os recomiendo que ahora mismo vamos a modificar y ahora entenderéis por qué, es este molde aquí, ¿vale? Esto lo genera por defecto, pero estas 3 letras de aquí es muy importante que coincidan con el PDB que uséis vosotros como configuración inicial, ¿vale? Como sabemos, ¿no? Tenemos que poner una configuración inicial de la cual partamos y esto nos lo va a dar un PDB que ahora os mostraré. Y ese PDB tendrá un código de 3 letras. Es muy importante que ese código de 3 letras coincida con estas 3 letras, que es donde pone mol, ya que si no, nos saldrá un error, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es modificarlo, ¿vale? Y simplemente yo ya sé el que tiene mi PDB, que en este caso es EP1, ¿vale? En mayúscula, EP1, y luego lo guardamos para asegurarnos que eso va a ser así, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación, para que sepáis cómo es un archivo prep, ¿vale? Más o menos, pues veremos. Primero siempre tendremos 3 dummy atoms, que son estos de aquí, y a continuación vendrán todos los átomos de nuestro ligando, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en esta primera columna tendremos los diferentes atom numbers, los atom names, esos son los atom types, es decir, son los parámetros que Gaf le ha dicho, vale, este C1, por ejemplo, pues es un CA, y así pues con todos los demás. Luego, estas M's y S se refieren a la conectividad, de cómo están conectados estos átomos. Luego vendrían las 3 columnas que son de X y Z, es decir, las coordenadas, y finalmente las cargas. También por la parte inferior del archivo tenemos otros aspectos como pueden ser de parámetros impropios, etc. Muy bien. Una vez tengamos este archivo revisado, vendrá el tercer paso, que es el de obtener otro archivo que se llama frcmod con un programa que se llama parmcheck. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bien, nosotros cuando creemos el prep puede haber algunos parámetros que no estén creados, y entonces es importante. Con el frcmod es un archivo de parámetros adicionales que nos permitirá, si hay algún parámetro de alguna torsión, algún enlace, algún ángulo, algún átomo, nos lo va a añadir, ¿no? Nos lo va a crear y nosotros se lo añadiremos cuando vayamos a crear los archivos necesarios para la dinámica. ¿Vale? Para hacer este paso es muy simple. Pondremos parmcheck, ¿de acuerdo? En este caso puede ser parmcheck o parmcheck2, y entonces pondremos primero -i, que esto que va a indicará el archivo prep que hemos creado recientemente. A continuación pondremos -f y el formato de este archivo prep, y finalmente pondremos -o, que sería en este caso ya el archivo frcmod que queremos. ¿Vale? Para hacerlo fácil le pondremos el mismo nombre, pero con la terminación frcmod. ¿Vale? Parmcheck en teoría es muy rápido. Y ahora os mostraré cómo es, ¿vale? Seguiremos teniendo un montón de archivos, pero podremos ver este fdream.frcmod, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Aquí pone muchos subapartados, pero bueno, en este caso pues de enlace y de ángulo y de diedro no he visto nada, es decir, están todos bien marcados. Pero, por ejemplo, hay una torsión aquí, una torsión impropia, que nos la ha añadido. Como consecuencia de darle nuestro prep, nos ha dicho, pues vamos a añadirle esta torsión adicional que podría ser importante, porque si no luego cuando intentemos crear los archivos, pues nos dará error. ¿Vale? Muy bien, una vez tengamos estos 2 archivos, que son 2 de los, digamos, clave, ya podemos pasar al cuarto punto, que es el de obtener los archivos de topología y de coordenadas en el programa TILIP. Bien, antes de continuar con esto, ¿qué es un archivo de topología y qué es un archivo de coordenadas? Son los 2 archivos básicos para poder empezar la dinámica. De forma muy simple, un archivo de topología es lo que nos indica es los átomos que forman parte del sistema y cómo se encuentran conectados, mientras que el segundo, el de coordenadas, nos está definiendo los átomos, cómo están dispuestos en el espacio, en las 3 dimensiones, típicamente pues, lo que conocemos como las coordenadas cartesianas x y z, ¿vale? Un poco de forma muy, muy simple. Y es el objetivo del siguiente paso, que es el TILIP, y es lo que nos da los archivos para empezar ya, propiamente dicho, con los pasos de minimizado, de calentamiento, equilibrado, producción, etc. ¿Vale? Bien, TILIP es un programa que se puede usar mediante comandos, pero para hacerlo un poco más simple y que nos quede un poco todo más claro y sin problemas, lo que haremos será abrir un script, ¿vale? Haremos un script que nos lo permitirá lanzar de forma mucho más rápida, y mientras tanto yo os mostraré este script qué aspecto tiene, ¿de acuerdo? Si lo abrimos, veremos cómo están los diferentes pasos de un típico cálculo de TILIP. Bien, en un primer paso veremos cómo nos pone algunas diferentes librerías, ¿de acuerdo?, que son necesarias en este caso, pues, para trabajar con TILIP. Luego también tenemos 2 líneas más que hacen referencia al campo de fuerzas que usaremos, que son GAF, ¿de acuerdo? Luego con load amber params frcmod lo que hacemos es poner los parámetros, añadir los parámetros necesarios para los iones, que ahora comentaremos más adelante. A continuación vienen los 2 archivos clave que hemos trabajado ahora, que son el frcmod y el prep, ¿vale? Que se cargan de la siguiente forma: el primero como load amber params y el segundo como load amber prep. Importante leer bien estos comandos cómo se ponen, porque muchas veces una letra de más o de menos puede hacer que el comando no nos salga bien y eso puede ser una tontería, pero bueno, es importante revisarlo.
A continuación vendría esta parte de aquí, que lo que estamos haciendo aquí es cargarle, ¿vale? Como podéis ver el comando loadpdb, lo que hace, le creamos una unidad que se llama test, ¿vale? Para trabajar en una unidad distinta al prep. Le damos loadpdb y cargaremos nuestro pdb que tenemos ahí que tenemos en nuestra carpeta. Y entonces lo que haremos es, a continuación, en este caso, crear los parámetros. Como os veis aquí, el comando save_var está dos veces. En el caso del primero es en seco y el último de todos es en húmedo, digamos, en agua, ¿vale? Es recomendable tener los dos, porque de cara luego a análisis, y siempre está bien tener una topología y unas coordenadas con agua y otras sin agua. Siempre yo os lo aconsejo que lo tengáis. Bien, a continuación, una vez ya tengamos en seco, lo que haremos será añadir los iones, en este caso simplemente con add ions. Yo os recomiendo siempre poner sodio y cloro, independientemente de cómo sea vuestra molécula, y luego el programa ya decidirá, en función de las cargas que vea, si es necesario poner alguno de los dos o ninguno, ¿vale? En este caso, bueno, depende de lo que vosotros tengáis. Y luego la parte más importante, que es la caja de aguas, ¿de acuerdo? Con el comando solvat_oct lo que hacemos es añadirle una caja, en este caso de tipo tip3box, ¿vale? Es un tipo de caja concreta que se usa muy a menudo. Luego tenemos el número de Armstrong, es decir, cuánto rodea, digamos, ¿no? En qué tamaño en Armstrongs rodeamos el ligando. Y luego ISO, que sería la distribución, es decir, que sea homogénea, ¿vale? Aquí finalmente vendrá el comando definitivo, que es este, ¿vale? Que nos generará en primer lugar el archivo top, aquí lo podéis ver marcado, y luego nos creará otro archivo que en este caso sería el CRD, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lanzaremos? Pues muy fácil, ¿vale? Una vez tengamos este script ya bien revisado, lo que haremos será poner el comando tlib -f para que trabaje en este caso con un script, y le pondremos nuestro archivo, ¿vale? En este caso tlib, ¿de acuerdo? Lanzaremos el comando y nos saldrán distintos avisos, ¿vale? En principio, si os sale este mensaje que pone no restraints, es una buena señal, quiere decir que hemos podido hacerlo bien, ¿vale? Que nos ha generado todo correcto. Es recomendable siempre revisarse bien todos los mensajes que nos pone aquí, ¿de acuerdo? Puede ser que haya alguna cosa que nos la genere bien y no esté bien, por lo tanto siempre recomendable leérselo mucho y ver si hay algún warning que pueda ser peligroso para nuestro sistema, ¿de acuerdo? Una vez estén las dos topologías las dos tipos de topologías y coordenadas creadas, yo recomendaría, en este caso, mediante un programa como puede ser Pymol, que comprobéis que todo está bien, ¿vale? Si también os se ve a vosotros para que podáis ver cómo es una caja de aguas una vez creada, ¿vale? En este caso, abriremos Pymol, un programa que, lo usa mucha gente, y en este caso, mediante un comando que es, en este caso, load, lo que haremos será cargar nuestra topología, en este caso, primero húmeda, ¿vale? Le ponemos wet.top, luego pondremos una unidad, le podemos llamar test, por ejemplo, luego pondremos un 1 y a continuación viene la palabra top, ¿vale? Se nos cargará primero el top y a continuación cargaremos las coordenadas. En este caso tenemos que cambiar la palabra top por RST y finalmente la palabra, en este caso la terminación, pues por la que toque, en este caso que es CRD. Bueno, cuando lo carguemos nos generará esto. Yo recomendaría esto mirarlo bien, ¿vale? Para que podáis ver si la caja se ha generado correctamente y también ver si vuestro ligando los parámetros han sido asignados correctamente y si está como debería estar. En este caso podéis ver cómo todo es correcto, nuestra celina está bien creada y podéis ver cómo el sistema pues parece que todo es correcto, ¿vale? Que podéis ver cómo es una caja, cómo están dispuestas las diferentes aguas en este sistema. Muy bien, a continuación ya entraríamos en el quinto paso, que sería, propiamente dicho, pues la dinámica, ¿vale? Muy bien, en un primer lugar lo que vamos a hacer será, como podéis ver aquí también, igual que pasaba con Gaussian, este tipo de cálculos no se suelen llevar a cabo, digamos, en un ordenador normal, ¿vale? Un minimizado aún lo podemos llevar a cabo en nuestro ordenador, pero pasos como pueden ser, por ejemplo, el equilibrado, el calentamiento, la producción, es mejor quizás en un ordenador externo si tenéis la posibilidad, porque son mucho más potentes, van más rápido, ¿vale? Aquí veis muchas cosas, básicamente referentes a un script que se usa pues, para lanzar una máquina en concreto, ¿vale? En un ordenador en concreto, pero lo importante es lo que veis marcado en azul. Si os fijáis aquí estamos cargando el número de procesadores, pero aquí veis el comando Sander MPI, que en este caso se refiere básicamente a una versión MPI de Sander, porque para que sepáis que hay muchas versiones de Sander, ¿vale? Esta concretamente es de MPI, y veréis que en un primer lugar lo que hay que cargar siempre es el input, es decir, el input es donde le indicamos cómo tiene que hacer el cálculo, ¿vale? Y eso lo haremos tanto en minimizado como en calentamiento, en equilibrado o en producción. Luego, a continuación, "-p" vendrá el archivo de topologías que habéis creado antes en el paso anterior, "-c" pondréis el archivo de coordenadas, en "-r", "-o" es los archivos que os va a generar. En el caso de "-r", como podéis ver,
le pondremos min, que quiere decir que es el que está minimizado, y el menos son en este caso, pues que será, bueno, básicamente, la diferente información del cálculo, ¿vale? Menos r será como el nuevo archivo de coordenadas para el siguiente paso, que es bueno, el de calentamiento, ¿vale? Para que podáis ver también los distintos pasos de calentamiento y de equilibrado, ¿vale? Aquí también tenemos un script con mucha información, pero lo importante es esto que tenemos aquí abajo. Yo en mi caso he hecho, por ejemplo, un calentamiento en 2 pasos, ¿vale? El primero y el segundo, ¿vale? En este caso todos ellos tendrán siempre la misma topología, cogerán siempre el archivo de restart, o sea, tomarán siempre el archivo de restart del paso anterior, ¿de acuerdo? En este caso será pues, el de minimizado. A continuación esto nos genera un nuevo restart, que en este caso será el del primer paso de calentamiento, y un archivo también de output. Lo mismo pasará en el segundo paso de calentamiento, y finalmente también en el equilibrado pues lo mismo, ¿vale? Siempre estaremos tomando el archivo de restart del paso anterior. ¿Vale? Finalmente, una vez hemos llegado ya al calentamiento del equilibrado, finalmente ya haremos un cálculo, en este caso de A de producción, ¿vale? Aquí podéis ver un caso muy genérico de un script, pero si os fijáis en esta parte, ¿vale? Todos los cálculos los hemos hecho con el programa PimMD, y también necesitaremos, pues en este caso, un input, necesitaremos también un archivo de topologías, unas coordenadas, en este caso, y nos va a generar en este caso un archivo de restart, un archivo de output, y si os fijáis, este archivo xy de aquí, menos x, sería el archivo de trayectorias, ¿vale? Un archivo de trayectorias que puede tener, pues, si os fijáis, un aspecto como el que vemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. Como podéis ver, este archivo de aquí, ¿vale? Este acaba en menos x, y si os fijáis, bueno, al tratar de abrirlo será un archivo en binario que no se puede visualizar, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí sería un poco la explicación. A continuación de aquí, pues, ¿qué haríamos? De trayectorias podemos tener una, podemos tener muchas, ¿vale? Un poco depende de lo que queramos nosotros alargar la dinámica, y aquí luego ya vendría lo que sería el análisis o hacer lo que a nosotros nos interese con esa trayectoria, ¿de acuerdo? Nada, espero haber sido más o menos claro, una explicación más o menos así rápida de lo que es la dinámica molecular con Amber, pero evidentemente si tenéis cualquier duda, pues me podéis contactar a mí o al profesor Zamora y os puedo resolver las dudas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.